Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día en cuestión de la materia de impuestos, impuestos 1. Les cargué una actividad para los que ya pudieron checarla. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que tienen que realizar en cuestión de la primera actividad que les acabo de cargar a la plataforma de Classroom. No, suelo mencionar los impuestos, ¿verdad? 5. Sí. Nada más algo muy sencillo. Por eso les decía, conforme les vaya poniendo trabajo, van a ir viendo las diferencias. Obviamente, normalmente las actividades, en teoría, obviamente, si los que están trabajando, pues obviamente a veces pueden, a veces no, y los que no, pues sí lo pueden realizar entre los 20 minutos de break aproximadamente que tienen entre sesión y sesión. Por eso pues son actividades, algo muy facilito. Simplemente cargar pues cinco impuestos que están establecidos en territorio nacional. Obviamente pues no carguen, por decir, dice ahí menciona y defina la cuestión, por ejemplo, si es IVA y impuesto al valor agregado, que se antepone a la compra y venta de mercancías. Algo así muy simple, muy rápido. No busquen más información, no agreguen más, algo muy específico nada más en ese aspecto. Por eso son actividades, es algo muy rápido, muy sencillo en ese aspecto. No le pongan más palabras, nada más así lo que es, ni hoja de presentación, ni nada. Obviamente, pues nomás le ponen si acaso su nombre para que quede registrada, pero como que era la plataforma, pues ahí me indica quiénes están entregando en determinado momento sus tareas y simplemente nada más así, algo fácil, rápido y sencillo. Maestro, disculpe, esas actividades que está encargando, ¿uno las puede hacer a mano y mandarle captura? Subir la captura, sí, aclaro. Sí, o sea, no precisamente tiene que ser, esas actividades pequeñas no tienen que ser en computadora. Mira, yo les doy la opción, yo no los limito en ese aspecto. Hay quienes sí, pues lo hacen en el teléfono rápido y mandan, obviamente lo suben como un documento de Word, por eso les digo ahí, Word, PDF, PowerPoint. Hay quienes dicen, es que yo no tengo computadora, pues es válido, y lo hacen en un cuaderno, en este caso, le toman foto y cargan el archivo, obviamente también en el link correspondiente de Classroom. Lo ideal, pues obviamente estamos en una era digital y pues, lo ideal es que lo carguen en PowerPoint, en Word o en PDF, pero les digo, o sea, no los limito en ese aspecto. A lo mejor esta actividad no la pueden cargar ustedes en Word por alguna situación, pues no importa, o sea, háganla en el cuaderno, tómanle fotos y súbanla como quieran. Muchos me dicen, es que no tengo computadora. Bueno, entonces, ¿cómo te conectas? Me conecto por celular. Es que en el celular no lo puedo hacer. Es exactamente lo mismo, chicos, ¿eh? No se limiten en ese aspecto. Bajen un Word o bajen un programa de procesamiento de texto. Hay varios en Google también. Obviamente, hagan las tareas y súbanlas. Yo les digo por qué, porque muchos me dicen, es que yo no tengo los medios adecuados para hacerlo. Bueno, y entonces, ¿cómo te conectas? No, pues por celular. Es lo mismo, las aplicaciones son iguales. Hoy en día muchos ni utilizan la app ya, utilizan todo, lo hacen en el celular en ese aspecto. A lo mejor, ok, si no pueden, pues ni modo, o sea, también uno pues, entiende en esa situación. Pero pues tómenle en este caso una foto, una hoja, un cuaderno y súbelo a la plataforma directamente. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Gracias, profe. Gracias, Flor. ¿No hay dudas con lo que tienen que realizar en la actividad? No, profe, no, profe, entendido. Ok, perfecto. De hecho, ahí en las actividades, pues sí pueden tener esa ventaja. A mí se me hace, más fácil hacerlo realmente o en el celular, o en una computadora, o un trabajo que estarlo escribiendo a mano realmente, porque lo tengo que escribir a mano
y más aparte después tomarle foto y como quiera lo tengo que cargar a la plataforma. O sea, para mí es más dificultoso en ese aspecto, pero pues se lo dejo a la consideración de cada uno de ustedes. Las investigaciones y las tareas que sí les voy a cargar, pues son más específicas, porque deben, en este caso, van a tener toda la semana para realizarlas, y deben de tener hoja de presentación, deben de tener introducción al tema, desarrollar el tema como tal, lo que les vaya a pedir, y una conclusión. Y obviamente pues ahí es un poquito más complicado a lo mejor, pues tampoco no les pongo limitación de que si lo quieren hacer en un cuaderno, pues lo pueden hacer en un cuaderno, pero es más dificultoso realizar o hacer una hoja de presentación en un cuaderno. Por eso les digo, y como quiera tienen que cargar las situaciones, cargar los trabajos directamente a los links correspondientes de cada actividad o de cada tarea también en determinado momento. Ok, entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, ya tienen la primera actividad. Así van a ser las actividades, algo muy sencillo, muy rápido para realizar, porque en teoría, les repito, pues es para hacer en los breaks que tenemos. Es como si estuviéramos en el salón de clases y se les pone una actividad y la tienen que realizar, lo realizaremos en el mismo salón de clases entre las sesiones y las sesiones. Es exactamente lo mismo. Las tareas, obviamente, pues sí, por lo regular es de lunes a entregar. Por lo regular se los pongo desde el de lunes para entregar al viernes o a entregar más tarde el día sábado. Entonces vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, como mencionamos, pues obviamente hay varios tipos de contribuciones, hay varios tipos de impuestos y pues va a variar en determinado momento las cuestiones, obviamente dependiendo del país. En México tenemos, a mi consideración, exageradamente impuestos, muchos impuestos y muy altos. Hay en otros países, obviamente, países con sus economías mejor que México, países pues, desarrollados con economías de clase mundial, que no necesariamente tienen muchos impuestos. Aquí tenemos impuestos, como les mencionaba, somos de los pocos países que tenemos impuesto al trabajo y un exagerado impuesto a los vehículos también. Entonces, pues obviamente pues va a depender de cada uno de los países. No quiere decir que el país que tenga más impuestos, obviamente sea el más desarrollado o el que su economía sea de primer mundo, no necesariamente. Es decir, hay países que tienen muy pocos impuestos y obviamente pues son economías mundiales mejor que nuestro país en determinado momento, que es lo que pasa, por ejemplo, con los impuestos a los vehículos. En determinado momento pues son exageradamente y elevan el precio del vehículo, el precio final del vehículo, por tantos impuestos que se le atribuyen, y por eso los que viven en franja fronteriza, pues que es lo que deciden, pues comprar un vehículo estadounidense y pues lo cruzan, muchas veces pagan la cuestión de, obviamente, de los impuestos para que se nacionalice el vehículo, pero y aún así, pagando los impuestos, es más asequible el precio final que comprando un vehículo nuevo en territorio nacional. Entonces, pues obviamente sí se encarecen muchos artículos en México y obviamente pues son impuestos que en determinado momento pues ingresan directamente a la federación. Entonces veíamos sujetos dentro de esta cuestión de las contribuciones. Tenemos sujeto activo, tenemos sujeto pasivo y obviamente tenemos una base, y la base nos menciona que es la cantidad sobre la cual se determina la contribución a cargo del sujeto pasivo, a la cual se le aplica la tasa, la cuota o la tarifa que en determinado momento pues tenemos que pagar. ¿A qué nos referimos con tasa? Está representada por un tanto por ciento, un porcentaje.
establecido en cada ley específica que se aplica a la base de la contribución para determinar el pago por cada unidad tributaria. También tenemos tarifas que están integradas por límites, cuotas fijas y porcentajes. También tenemos las cuotas que son representadas que por cierta cantidad se pagará una suma específica o por también época de pago, plazo establecido por la ley para que se cubra, en este caso, la obligación. Obviamente va a depender el impuesto en determinada situación. Muchas veces la actividad con la que estamos registrados ante Hacienda, somos personas físicas o morales, no necesariamente nada más se paga el IVA. Obviamente en la cuestión de importaciones y exportaciones también tenemos impuestos que son los aranceles. Ahí se marcan, pues, obviamente, tasas, tarifas, cuotas, obviamente mercancías también, en la compra-venta de mercancías, obviamente también en ciertos ingresos, obviamente si excedemos de ciertos ingresos, que lo vamos a ver más adelante también, pues obviamente también se marca la cuestión de tarifas, límites, hay cuotas fijas, hay porcentajes, entonces varía dependiendo del impuesto que vamos a pagar y dependiendo obviamente de la ley, porque tenemos varias leyes, dependiendo de la actividad, como les mencioné, tenemos varias leyes que especifican los impuestos que se van a establecer como tal. También tenemos retención por actividades profesionales. ¿A qué se refiere que es una retención? Nos dice que es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de impuestos, de deudas en virtud de embargo, es decir, se retienen para asegurar el pago del impuesto. Pues obviamente, si, como lo vemos, es en determinado momento es en dinero o en especie, si no se cumple, pues obviamente se tiene que asegurar el pago de ese impuesto con otra índole también en determinado momento. Pero pues ya esto es un proceso donde a lo mejor ya no se están incumpliendo, obviamente, pues no se está declarando y se están incumpliendo pagos, ya se recibieron en este caso varias notificaciones y no se acudió, entonces ya el SAT en determinado momento pues ya va a girar una retención para que obviamente asegurar el pago del impuesto. Dice que la cantidad que deben descontar las personas morales que realicen pagos por servicios profesionales al prestador de estos por concepto del impuesto sobre la renta o impuesto del valor agregado, esa es una retención. Dice, en el caso de una actividad profesional, como lo considera el SAT, dice normalmente pues es un porcentaje sobre las rentas de las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención. De esta forma, están obligadas a retener e ingresar en la hacienda pública en concepto de pago o cuenta del impuesto. Actividad profesional nos dice que para poder interpretar hay que saber qué es una actividad profesional y quiénes la realizan. Por ello, a continuación, obviamente pues, se puede conceptualizar el significado de la actividad profesional y la persona física. ¿Qué es una persona física? Pues es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. No necesariamente tienen que estar bajo un régimen de patronal en determinado momento. Una persona, obviamente todas las personas pagamos impuestos, y en determinado momento todos, obviamente, en teoría todos deberíamos de estar declarando, independientemente si no estamos bajo una relación laboral que nos pague un patrón directamente. Si a lo mejor tenemos a lo mejor un negocio que no está establecido o regulado por el SAT en determinado momento, pero pues obviamente pues sí es un ingreso. Por eso hasta la fecha, y como ustedes lo han ratificado, se ha hecho muchas modificaciones en cuanto a las leyes, en cuanto a los impuestos, porque pues el gobierno quiere que toda persona que perciba un ingreso declare, así debería de ser.
O sea, esa es la cuestión. Más que nada, no por beneficio, sino por tener una administración un poquito más viable y una recaudación de impuestos, pues obviamente más sustentable, porque de antemano sabemos que hay mucho comercio informal. En México tenemos mucho comercio informal en ese aspecto y obviamente la idea de poner a la mano las declaraciones que sean más fáciles hoy en día es más fácil declarar, hoy en día así se los pongo fácil, hoy en día una persona que no está muy familiarizada con impuestos, es muy fácil declarar, no como antes, que forzosamente se tenía que contratar a un contador y el contador era la única persona que podía declarar o que podía rendir una declaración. Hoy en día no, hoy en día cualquier persona puede rendir una declaración, por eso se digitalizó, ya ha estado digitalizado toda esta cuestión para que cualquier persona pues puede declarar. Así el simplemente y el hecho de que una persona que vende elotes, trolelotes, tacos, etcétera, etcétera, pues en determinado momento pueda declarar, qué es lo que sacó como promoción en esta cuestión el gobierno, pues que si sabemos de antemano que es comercio informal, no está obligado a declarar porque pues en determinado momento ni siquiera ha estado de alta, pero pues les vendía esa cuestión de publicidad, les vendía que si pues, se daban de alta como comerciante, obviamente, y declaraba, pues obviamente se puede hacer acreditable algún tipo de financiamiento, algún tipo de crédito, etcétera, etcétera, para que, pues, para establecer un poquito más formal su negocio. Entonces, y los invita al comercio informal, invita a que se regularicen en ese aspecto, que declaren, no necesariamente por medio de un contador, hay asesores, les dicen el SAT, etcétera, que te pueden ayudar a hacer tu declaración, no tienes que pagar más por un contador, porque pues esa es de las cuestiones fundamentales. Decía, güey, si yo tengo un comercio informal, obviamente por lo mismo, no es tan sustentable, vivo al día y todavía me pides que declare, que me dé de alta y todavía tengo que tener obviamente pues más gastos al momento de realizar o contratar los servicios de un contador. Entonces, pues, es la forma que les estaba vendiendo para tener un poquito más de controlado la cuestión de las recaudaciones. Pues no necesitas un contador, puedes declarar, métete a la plataforma y obviamente ahí te van dando los pasos y las guías para que tú en determinado momento puedas declarar, porque pues obviamente pagas impuesto. Entonces, en determinado momento a lo mejor tus gastos son más que tus ingresos, estás pagando impuestos por todos los consumibles, por todos los gastos directos e indirectos que tienes, y en determinado momento el gobierno puedes tener un IVA a favor y te lo podemos regresar. Sabemos de antemano que pues sí, o sea, sí, eso es por ley, así debería de ser, pero pues obviamente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, ponen muchas trabas, honestamente, en cuestión por la evolución de los impuestos en determinado momento. Es más viable o es más factible la cuestión cuando las empresas que tampoco están obligadas a declararles, obviamente, depende de la particularidad de cada uno de los empleados, por eso luego les piden autorización. Eso es lo que deben de estar haciendo los patrones, decirles, ok, cuando ya se va a acercar la fecha para las declaraciones anuales, les dice que si van a declarar individualmente o la empresa va a rendir sus declaraciones. Eso es lo que normalmente se tiene que estar haciendo, pero sí, creo que normalmente pues a veces ni les avisan, porque hay cuestiones, por ejemplo, como el Infonavit, que en determinado momento eso es causa de evolución de IVA. Obviamente cuando tienen crédito Infonavit, obviamente pues también es un impuesto que se está pagando, entonces en determinado momento pueden tener IVA a favor en esa cuestión, o enfrentar IVA si ustedes hacen la declaración individual. Entonces no todo lo manejan, no todo lo están
pues no todo lo llevan a cabo, porque dicen, no, pues yo prefiero que la empresa haga mi declaración, pero la empresa obviamente no va a meter otros gastos que ustedes individualmente sí están contemplando en determinado momento y son sujetos ustedes, en este caso, pues a hacer frente a todo el IVA que tienen que pagar en determinadas situaciones. Ok, no sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos. No, profe. No. Ok, muchas gracias. Ok, entonces tenemos los impuestos y obviamente tenemos cómo se dividen en determinado momento los impuestos como tal. Hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Guillermo, ¿tienes abierto tu micrófono? Te molestamos también si nos das chance a la clase, por favor. Muchas gracias. Entonces tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, obviamente, es de acuerdo al nivel de ingresos. Se pagan por, obviamente, los que pagan son los trabajadores por su salario y tenemos empresarios por beneficios también. Y tenemos impuestos indirectos por consumo, pagan los ciudadanos al consumir mediante el IVA, mediante impuestos especiales, el IEPS, que es la cuestión de alcohol, tabaco, gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía, en determinado momento, a lo mejor no contemplamos los impuestos directos como tal, pero sí pagamos impuestos indirectos. Más que nada es la cuestión del IVA y impuestos al alcohol, al tabaco. Tenemos obviamente estos tipos de impuestos que van al Tesoro Público, a la cuestión de Hacienda, y estos a su vez, pues obviamente la Federación lo utiliza por medio de la administración, obviamente en la cuestión central, autonómica, en los ayuntamientos y en cuestión de inversiones públicas, como carreteras, ferrocarriles, escuelas, etcétera, la retribución solidaria por medio de pensiones, ayudas sociales, subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente por eso les denominaba desde un principio que todos pagamos impuestos directamente o indirectamente. Ok, ¿dudas, comentarios? No, ninguna, profe. No. Profe. Mándeme. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo? Entonces nos dice que los impuestos son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas físicas o morales que estando dentro del hecho generador de la norma tributaria están obligados a su pago ya sea en dinero o en especie. ¿Qué características tienen los impuestos? Obviamente se tratan de contribuciones, su pago es en dinero o en especie, el entero del impuesto es obligatorio y se debe ser proporcional y equitativo. Debe estar destinado a cubrir el gasto público, debe estar en una ley y está a cargo de personas físicas y personas morales. ¿Qué características tiene? Nos dice que su finalidad por regla general es fiscal y en algunos supuestos llevan propósitos extrafiscales. Los accesorios legales de los impuestos forman parte de su naturaleza jurídica. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos? Obviamente se mantiene un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, tenemos un objeto, una cuota, tenemos una base, una tarifa, una unidad fiscal, un periodo y forma de pago y obviamente hay exenciones del impuesto. Vamos a ver obviamente cada una de estas cuestiones. A grandes rasgos, obviamente tenemos un sujeto activo que tiene la potestad tributaria para crear y determinar contribuciones, así como de exigir su pago y aplicar las medidas coercitivas para el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Está representado por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. O en pocas palabras, es aquel que impone la obligación de tributar.
El sujeto pasivo, como lo vimos anteriormente, tenemos a las personas físicas y morales que obviamente están en un supuesto normativo de ley fiscal y están obligadas a la determinación y pago de contribuciones. Aquí pues obviamente nos dice supuesto normativo. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que hay ciertas cuestiones que no están o que si no estamos registrados ante Hacienda, pues cómo vamos a pagar impuestos en determinado momento. Por eso es un supuesto normativo. Y también nos dice que así como a las demás obligaciones que se generen su relación jurídica tributaria con el sujeto activo. Dice, es aquella persona física o moral que contribuye al gasto público. Así de fácil y sencillo. Nos dice que el objeto es el elemento económico sobre el cual recae el gravamen tributario, y varios ejemplos de esta cuestión de objetos vienen mencionados en el artículo cuarto de la Ley Estatal de Hacienda. Dice, obviamente se determina una cuota, que es la cantidad de dinero o en especie que se percibe por una unidad tributaria, llamando ese tipo de gravamen cuando se expresa en forma de tanto por ciento. Existen diferentes cuotas que pueden llevarse a la práctica en la legislación pertinente: cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional, cuota progresiva, cuota degresiva y cuota regresiva o progresiva inversa. Obviamente también tenemos una base, que es la cuantía sobre la cual se determina el impuesto, y obviamente las bases vienen mencionadas en el artículo 6 de la Ley Estatal de Hacienda. Tenemos tarifa, que son la lista de unidades correspondientes para un determinado objeto tributario. Esta expresión es usada en los impuestos y derechos aduaneros relacionados con el comercio exterior y vienen regulados en el artículo 37, fracción segunda de la Ley Estatal de Hacienda. Tenemos una unidad fiscal o una unidad del impuesto, que es la cosa o cantidad delimitada en medida, número, peso o litraje. Sobre esta, la ley fija una cantidad específica que debe pagarse. Servirá para hacer el cálculo correspondiente a cada caso, como por ejemplo, pues 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite y en determinada cuestión, cuantía de ingresos también. También se corresponde en cuestión de elementos de los impuestos el periodo y forma de pago, que es la fecha o periodo de pago que es viable y diversificada. La forma de pago por regla general es en dinero, mediante monedas de curso legal, cheque nominativo, cheque de caja. Dice, la forma de pago puede hacerse en las formas que reconozca la ley y debe de realizarse con los formatos establecidos para cada tipo de impuesto. Otra forma que reconoce la doctrina es el pago en especie, y también este último puede realizarse en oro o plata. Y también hay exenciones, que son los supuestos de las personas físicas y morales que están liberadas de la obligación contributiva por razones económicas, sociales o políticas y que tienden a proteger, en este caso, pues sus economías. Exenciones, pues es dependiendo de qué giro estemos registrados, en este caso, pues en Hacienda. Hay exenciones que se manejan globalmente, universalmente, porque hay acuerdos, pues obviamente con diferentes órganos internacionales, como por ejemplo exenciones en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería, en cuanto a la pesca. Obviamente los gobiernos a nivel internacional, pues obviamente los que se dedican a esas actividades los exentan de impuestos. Obviamente pues deben de demostrar que sí están realizando ese tipo de actividad. Por ejemplo, pues la ganadería está en exención de impuestos. Por ejemplo, si compra una mercancía que vaya a utilizar un tipo de maquinaria que vaya a utilizar directamente en la cuestión de la agricultura o de la ganadería, pues obviamente se le exenta la cuestión del pago de impuestos por esa, pues por ese tipo de maquinaria en determinado momento. A lo mejor, obviamente tiene que estar registrado y demostrar para qué lo va a utilizar. Si es directamente para cuestiones de ganadería, de agricultura, pues adelante. Sí tiene esa exención. Pero una persona que a lo mejor tenga una forrajera
y va a importar una maquinaria del otro lado, pues dicen ustedes en determinado momento sí, pero pues lo va a vender a un ganadero o lo va a vender a un agricultor o a la pesca, etcétera, etcétera. Sí, pero no es su actividad primaria, principal, o sea, estaba haciendo uso de una comercialización. Entonces, esa persona en determinado momento pues paga todos los impuestos por ley que estén antepuestos, obviamente en cada una de los pues de las leyes mencionadas anteriormente. En determinado momento tienen que rendir declaración, si por una mercancía o por una maquinaria pagan, por ejemplo, un tipo de arancel, después al momento de rendir las declaraciones, pues obviamente se hace el enfrentamiento y se hace una devolución si en determinado momento no se le exentó de ese arancel. Pero pues obviamente tienen que demostrar que estén dedicados precisamente a esa cuestión y no que saquen ventaja en algún momento si tienen una empresa, como les decía, pues una distribución veterinaria o alguna cosa de forrajería, etcétera, y que saquen lucro de esa actividad, porque ahí ya sería un negocio más que nada en esa cosa. Obviamente, como vimos, tenemos la clasificación de los impuestos, hay directos y hay impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que se graban en situaciones de hechos específicas y tienden a alcanzar al verdadero contribuyente. Ejemplos de ellos es el impuesto sobre la renta, el impuesto predial y el impuesto sobre la tenencia y vehículo. Entonces, obviamente, pues son impuestos que se tienen que estar pagando en determinado periodo de tiempo, así lo marque la cuestión federal o la cuestión estatal también en determinado momento. Algo que mencionamos a un principio de la cuestión de la costumbre también, y lo que pasa mucho en la frontera, en la cuestión de pago de tenencia y la cuestión vehicular. Esos son impuestos estatales. El gobierno federal no ve o no le contribuye esa cuestión de impuestos, es directamente entra al heraldo público estatal, en este caso los estados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando, pues obviamente en las fronteras se da más esta situación, que por costumbre muchas veces pues tienen, compran un carro con placas americanas, extranjeras, lo traen en circulación, obviamente no quiere decir que porque la autoridad municipal no les prohíba la circulación, no quiere decir que sea legal, ojo con esa situación. Y obviamente cuando hay retenes federales, están en todo el derecho de retirar los vehículos. No quiere decir que porque el gobierno municipal, por costumbre, porque en la frontera se da mucho esa cuestión, por costumbre, pues traen vehículos americanos. Entonces, cuando hay una cuestión de retenes fiscal, federal, pues obviamente sí tienen toda la autoridad legal de recoger los vehículos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se le considera pues como es contrabando porque no se regularizó la entrada de esa mercancía a territorio nacional. Y hay personas que por simplemente el hecho de que pues los demás lo traigan y que los tránsitos no les digan nada, y por costumbre, realmente porque se volvió una costumbre, pero no quiere decir que sea ley. Entonces, pues dicen, ok, pues no me lo pueden recoger. No, claro que sí se puede recoger, es viable, está todo conforme a ley y obviamente es una cuestión de un impuesto que entra directamente al gobierno estatal. Obviamente esta clase de impuestos, hablando de los impuestos directos, se clasifican en impuestos personales y reales. ¿A qué nos referimos con los impuestos personales? Que son aquellos que recaen directamente sobre la persona del contribuyente, tomándose en consideración la calidad y cualidades del sujeto pasivo. Y tenemos obviamente los reales, que recaen sobre los bienes muebles
e inmuebles sin tener en cuenta a la persona que es dueña de ella. ¿Qué es lo que pasa? Muy claro ejemplo, el impuesto predial. Obviamente sabemos de antemano que si nosotros adquirimos una propiedad, tenemos que pagar predial. El predial es un impuesto que se le paga, en este caso, pues, a la federación, porque estamos haciendo uso y disfrute pues de un bien o de un terreno, y obviamente, pero nos ponemos a pensar en determinado momento, ¿somos dueños del terreno? ¿Somos dueños de la vivienda o realmente no somos dueños del terreno y no somos dueños de la vivienda? No sé quién pueda opinar respecto a esa situación. ¿Desde qué punto de vista lo ven ustedes en cuestión del impuesto predial? ¿Somos dueños del terreno, somos dueños de la vivienda o realmente en determinado momento no lo somos? A ver, chicos, escucho sus opiniones. ¿Alguien tiene una opinión respecto a ese tema? Pues así como el gobierno nos cobra, pareciera que no somos dueños de la casa donde vivimos, porque estamos pagando por medio de Infonavit, porque nos cobran impuestos cada año por esa casa que tenemos, y aparte cobran también si uno le quiere hacer remodelaciones a la casa, también cobran otro impuesto. Entonces, a mi pensar, pareciera que no fuéramos dueños del inmueble donde estamos. Ok, ¿qué otro punto de vista tienen? Sí, es válido ese punto de vista. Ahorita lo vamos a ver en determinado momento. ¿Qué otro punto de vista tienen en cuanto al predial, chicos? Porque nos pueden estar descontando de Infonavit en determinado momento, claro, porque pues, estamos pagando una vivienda. Pero ¿qué pasaría si no pagamos el predial, que es el impuesto que tiene la federación? Tiene que pagar el predial, es para obras públicas, pero la verdad tampoco están como que cumpliendo en darnos una buena calidad de, por ejemplo, de agua potable o de, ¿cómo se llama? Pavimentación. O sea, se supone, digo, yo estoy de acuerdo que paguemos derechos, pero, o sea, que nos den un poco de calidad a lo que nosotros pagamos. Sin embargo, no tenemos esa calidad. Nada más estamos como que desprendiéndonos nosotros y cumpliendo. Ellos de su parte no están cumpliendo con nosotros. Ok, pero en determinado momento, si no pagamos predial, créanme que el gobierno está en todo su derecho, aunque ustedes tengan una hipoteca y estén al corriente de Infonavit, pero si no se paga predial, si el gobierno se pusiera muy estricto en ese aspecto, sí puede en determinado momento recoger las viviendas, porque el predial estamos pagando un techo de la nación por ocuparlo, ¿eh? Ojo con esa situación, con ese impuesto. Entonces, en determinado momento, pues sí nos podemos hacer el cuestionamiento que si realmente somos dueños de la casa o no somos dueños de la casa también, en donde vivimos. Simplemente estamos pagando un impuesto por vivir o ocupar un espacio en nuestro territorio nacional. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión.